iniciamos el Factor Surprise de hoy. Mira con qué calidad estamos iniciando. ¿A qué manera? A la manera de... Y entra la cortina de Factor Surprise. Perdón. Bueno, ustedes ya lo vieron, yo ya lo viví acá. Tenemos verdaderos Frank Sinatra en nuestro panel. O sea, The Voice está perdiendo a dos talentos nacionales de primer nivel. Sin atractivo. Oye, ¿qué fue lo que acabamos de vivir? Bueno, Una epifanía. esto es para botar tensión antes del programa, la verdad queda muy poco y tenemos muchos temas que seguir analizando que están en el tintero. Sí. Y quiero empezar esta discusión, bueno, primero saludándolos a Rodrigo Logan, a Manuel José Sandón y a ustedes que nos están viendo desde sus casas, quizás desde la micro, quizás desde el metro, la calle, el sillón de la casa, no sé de dónde nos pueden estar viendo. O del baño. Mucha gente ve programas en el baño hoy en día, así que Escondido. puede ser. Dios mío, que les gusta meter el dedo en la llaga a estos seres humanos. No, yo estoy hablando de la realidad. O Sí, sea, es verdad, es tú verdad. mismo dices que el lenguaje construye realidades. Sí, absolutamente. ¿Es un eslogan? Es más que un eslogan. Rodrigo Logan. No, ¿viste? Oye, pero hablando No, de- pero ojo, eso era muy consecuente, ¿eh? Porque lo estaba cagando 2 veces. No, ya, dale, perdón, del baño. Ya. No, pero ya. Ya. ayer me retaron por un dicho en ese sentido, así que no, ¿Por qué? no andemos. ¿Cuál dicho? Dígalo. ¿Sí? Sí, estamos... Radio- McFly. por favor. Radio Bio con, ¿Qué dijo usted? con JC Rodríguez. Rodríguez. ¿Ya? Me preguntaron, ¿y por qué a Pro Dignidad hace esta declaración? Yo le digo una declaración muy mala y muy incompleta, porque en Ay, el sí fondo te- yo sí creo te que la escuché. pensaron muy mal porque estaban con cagadera. Sí, te escuché. Sí, ahora que... Sí. Se me No, chispoteó, se me como chispo- diría Sí. Chespirito. Bueno, Ya, si pero- alguna marca de laxantes escuchando esto quiere Claro. auspiciar el programa, bienvenidos. O alguna marca de corchos también. Claro, tienen un buen exponente aquí. O alguna pastillita de carbón. Muy bien, cuánto sabes. Ya pues, vamos. Oiga, ya que te metiste en esa, ¿qué te parece? Mire, me gusta cómo toma el rol. Sí, pues no. Excelente. No, esto me encanta. Son años de circular. Por favor. Salud. Salubres. Escuché al ex convencional Arboe que dijo que en esta nueva propuesta se abre Dorian Gray. Dorian Gray, un gran espacio para que el presidente pueda tomar decisiones por decreto. Y eso me parece muy complicado. Me recuerda al señor Novoa Monreal en la época de la Unidad Popular y los estragos que generó eso. Y además se me viene a la mente ciertas declaraciones del actual Contralor que hizo en Antofagasta. Me acuerdo de haber estado en calidad de oyente en la Comisión de Normas Transitorias. Esto en el gastando segundo plata. viaje. Gastando plata. Dale. Este es el segundo viaje de la no, que convención, no le ¿cierto? gusta, Cuando que no- viajaron al norte. El viaje sin piscina. No, sí, ya. No, pero no fuera de talla. Necesario. Sí, la democracia, hay que gastar en democracia, si no tenemos problemas. Pero hay que cuidar la plata. ¿Usted Hay que disfrutó seleccionar. de alguno de los viajes de la convención? No, yo por convicción no fui a ninguno de los dos. Perfecto. Por convicción. Pero ojo, pero eso no me lleva, bajo ningún punto de vista, a hablar mal del viaje. Yo creo que tiene sus bemoles, es necesario, pero yo por convicción, por la mía. Porque creo que no es el viaje con lo que yo estaba en contra, sino que era el momentum, el momento. Porque creí que, a ver, cuando nosotros partimos en la convención lo primero era poner las reglas del juego, el reglamento, ¿cierto? Lo que nosotros estábamos mandatados por la ciudadanía era para escribir un proyecto de nueva constitución. O sea, Así es. nunca la constitución. Esto no era, aquí en Chile no hay asamblea constituyente. Hasta ahora, aquí lo dice, pero bueno. La asamblea constituyente... Algunos no entienden Sí, todavía el sí, concepto. Del terror, weón, del terror, de verdad que sí. Porque la asamblea constituyente ejerce el poder constituyente originario. Para que nos sigan los que están mirando nuestros televidentes. Ah, ¿cómo estuve? Me gusta Sí. esa salida. Sí, nuestros televidentes. Nuestros escuchas también en Spotify. Se escucha, Toma, mira. escucha vientes. El poder constituyente originario, cuando se ejerce, tú puedes cambiar todo. El himno, el nombre, la bandera, todo. Eso es una asamblea constituyente. Por ejemplo, hermana República Bolivia, hermana República del Ecuador, hermana República de Venezuela.
Pero acá nosotros teníamos una convención constitucional que tiene límites y que ejercía el poder constituyente derivado de la ley. ¿Y cuáles eran los límites? Los vuelvo a repetir. El carácter democrático del sistema de gobierno, el carácter de república del Estado en su construcción, la sentencia firme que ejecutoría y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Nosotros teníamos que escribir una propuesta. Entonces, bajo ese respecto era, ¿la declaración sobre los presos de la revuelta era parte de nuestras atribuciones? No. Y la misma ley 21.200 dice que nosotros nos podemos meter en esas atribuciones. Segundo, el declarar que el proceso constituyente se desarrollaba en un contexto de crisis climática es importante, pero era en esas, ¿entraban en eso? No. No, listo. Entonces, cuando en el momentum de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo nos vamos a distribuir el tiempo? Que teníamos solamente un año, era decirle a la mesa, ¿sabe qué? Lo urgente es enemigo de lo importante. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿A qué tenemos que acometer necesariamente para que el proceso constituyente sea un proceso que llegue a buen puerto? Porque recuerden que hay dos términos que ocupa mucho la gente, pero lo ocupa como sinónimo: eficacia y eficiencia. Eficaz es llegar a tiempo. Eficiente es llegar O sea, Gaspar Domínguez, cumplir Claro, eficaz, fuimos eficaces. el cronograma. Fuimos eficaces. Pero eficiente, la palabra eficiencia es llegar a la mejor manera. O sea, llegar de la mejor manera posible. Y aquí yo siempre decía, por ejemplo, cuando nosotros salimos a Concepción, llevar la convención hacia afuera, ¿cuál fue el resultado práctico de llevar el proceso constituyente, la convención, no el proceso, la constitución, la convención a Concepción? ¿Sabes por qué te lo digo? Escuchar Zoom de personas que están en otras regiones. Porque Porque recibimos a muy pocas presencialmente, al menos lo que me tocó a mí en mi comisión en Derechos Fundamentales. 500 millones costó cada una de las salidas, aproximadamente. ¿Y por qué? Y eso ustedes lo pueden ver en transparencia. Por trato directo, además. Por trato directo. ¿Cuál es el tema de lo que se provocó acá y lo que a mí me complica? Las personas que la convención eran 716. Insisto, ustedes lo pueden ver. Ustedes le hacen ahí en el link de probidad y transparencia, convención constitucional, ustedes pueden ver cuánto se gastaba por mes. Si es fácil, lo que pasa es que muchos no lo veían. Yo les decía, véanlo, porque ahí está. Tú no puedes decir cuando está subiendo la inflación, altas tasas de interés y con un problema institucional y gastarte esa cantidad de plata para que no tenga un referente, algo entregable. Pero además de eso yo decía, oye, tenemos un segundo problema. El segundo problema es que cuando nosotros fuimos para allá son 716 personas, incluyendo a nosotros los convencionales, pero hay que agregar los guardias, hay que agregar técnicos, hay que agregar la secretaría técnica, ejecutiva, hay que mover las pantallas, hay que mover el grupo electrógeno. Además, recordemos, en el primer viaje a los asistentes de secretaría no les pagaban. O sea, del terror, güey. ¿Cachai? Lo estuvieron como 6 meses casi sin pago. Y eso era por... Y ahora hablan de trabajo decente. Sí, bueno. Insólito. O sea, insólito que nosotros en el artículo 30 del reglamento digamos que para proteger el trabajo la jornada de los convencionales no iba a superar las 45 horas semanales. Y claro, alguien dice, superaban, con creces. Había semanas que llegamos a trabajar. Oye, pero había 96 horas. Había un sindicato. ¿Y ese sindicato no hizo la pega de proteger a los trabajadores? No. Lo único que hizo fue funarme por hacer Sí. un reel. Entonces, claro, yo lo que hice es que nos transformamos, claro. ¿Y cuál era el argumento? Sí, se la dura. El argumento era, no, es que Chile lo merece. Sí, Chile merece trabajar y Chile merece que nosotros, pero nosotros los convencionales, ¿qué pasa con los asesores? Y más allá, muchas veces yo hacía la pregunta y se reían. Yo le decía, ¿ustedes entienden que en cada una de las salas donde nosotros estamos hay una persona que trabaja en el ex Congreso y que se tiene que quedar con nosotros hasta las 2, 3 de la mañana? ¿Esa persona cómo se va después a su casa? Las personas que están... Los secretarios que vivían casi todos en Valparaíso. Los que se vivían en Valparaíso, o sea, a ver, yo les digo al tiro, hay con los convencionales más adultos mayores sufrieron problemas de depresión. Yo vi personalmente. ¿Como Miguel Ángel Boto? Te voy a acusar, güey, te voy a acusar. Yo vi al almirante Arancibia con problemas de depresión. De hecho, tuvo que ir al médico, a Celedón, ¿te acuerdas? Cuando le salió sangre en la nariz, sí. y tuvo que retirarse, sí. y tuvo que venir a buscarlo el hijo. Sí. ¿Y dónde estaban los cuidados? Los cuidados internos. Entonces, todas esas cosas a mí me fueron mermando porque consideré que éramos... hipócritas. Esa es la palabra. Mira, Ya. Entonces, sigamos con eso, por eso ahí yo tengo una opinión muy crítica. Me gusta que haga ese descargo, porque creo que no lo habíamos hecho en ninguno de los capítulos de Factor C. No, yo creo que en ese sentido la declaración que acaba de hacer el apruebo para reformar con el Frente Amplio, especialmente los socialistas del PPD, también va en un sentido de hipocresía. Hoy día tuve una entrevista en un canal de televisión, un matinal con un parlamentario, y él decía que esto era una implementación. Pero yo creo que comete un grave error,
Porque acá esto es una propuesta de constitución que no está aprobada. Entonces, ¿qué vas a implementar? Algo que aún no se aprueba. O sea, no puedes implementar algo que todavía no tiene rango constitucional. Y no solo eso, acá en esta declaración se reconocen errores que son graves. Se reconoce indirectamente que el consentimiento puede tener una aplicación amplia y por lo tanto, con ese solo reconocimiento, corremos el riesgo de que cualquier reforma relacionada con el apruebo a reformar requiera el consentimiento indígena para su reforma y es Disculpa. gravísimo. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de la lengua castellana, porque a mí pero es española. Y ahí hacen, hay dos tipos de diccionario, para que ustedes lo vean. Está el epistemológico, que es el que habla del origen del concepto, y está el diccionario conceptual. Entonces, cuando ustedes colóquenle en el Google, que es implementar. Y la palabra implementar significa poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada que ya existe. O sea, usted algo que no existe no lo puede implementar. Sí, eso lo llevamos a la simple lógica. Aquí no hay que ser abogado, ¿eh? Solo lógica. Si no está acá, porque sobre esto hay que votar, ¿por cierto? Sí. Si no está acá, no existe, ¿correcto? Y generan la confusión de que Sí, acá bueno. está lo que ellos ponen en el acuerdo, que Sí. muchas de esas cosas están cambiando O sea, concepto. se No, equivocó. Sin ir más lejos, el fanático concepto de Chayanne. sistema judicial con poder judicial, limitación en el consentimiento, vivienda propia que acusaron. Reconocer vivienda propia cuando aquí no existe. Recordemos cuando el presidente Boric insulta, o no sé, básicamente fustiga a una convencional, a la convencional del Juve, a través de Instagram. O sea, es muy grave y además ahora lo reconocen. Sí, ¿verdad? Lo había olvidado. Cuando le contesta, sí, la primera autoridad del país no puede hacer eso. No, ella tiene que estar por sobre esas peleas chicas. Yo estoy ahí absolutamente de acuerdo. Y además... El tema de pensiones, no, capitalización y individual. además, ojo, aquí también es un tema. Uno tiene que comprar lo que vende, pues, amigo mío. Si nosotros estamos hablando que hoy día el lenguaje construye realidades y que queremos proteger y queremos lograr un respeto hacia las mujeres, no podéis mandarte una como esa con una mujer. O sea, yo me acuerdo perfectamente, mira, hay una convencional con la cual tenemos distancia en lo que pensamos, pero es una mujer muy, yo la felicito, y también te hace sentido, la María Rivera. Sí. Pensamos, esa mujer Lo han dicho fue en el la programa. única, weón, la Abiertamente. única que cuando otras mujeres atacaban a Rocío Cantuaria, a Teresa Teresa Marinovich Marinovich. y a otra, Montalegre. Montalegre, gracias. Catherine Montalegre. Sí, las chicas superpoderosas, Bombón, Bellota y Burbuja. Burbuja. Cuando la atacaban, no sé si se ríe, No me voy a Cuando- decir quién es Mojojojo, así que avanza nomás. Sí, por ¿no? ahí. Ya, nos metamos en deja eso. de acá. Tito, Y Tito. Cuando atacaron a esas mujeres, por el solo hecho de pensar distinto, la única, bueno, estaba lleno ahí, y había hombres y nadie salió nadie, sácalos de la derecha, pero no había ningún hombre que dijera, levantara la mano y dijera, esto no es correcto. Y esa mujer con la cual, que es María Rivera, con la cual pensamos absolutamente distinto, salió a retar a la gente, a sus compañeros, porque le estaban faltando el respeto a una persona por el solo hecho de pensar distinto. Bueno, qué mujer más valiente. Yo aplauso para ella y se lo dije personalmente. Porque ¿Aplausos eso, para ella? Sí, no, de verdad, aplauso. Aplauso para ella. Está durmiendo, no te preocupes. Aplausos para ti también. Sí. Eso, está conectado. Está Muy bien, conectado. muy bien. Estaba durmiendo el público, Sí. Tito. Así que bueno, pero sigamos con el tema de lo que propone. De este acuerdo entre el Es que, oficialismo. ¿sabéis qué, hermano? Mira, volvamos a eso. Porque Mira. ahí también tenemos Me otro encanta tema. cuando se Hoy día tuve escucha un debate Rodrigo. que tenemos- con Meo, Marco Enrique domina a mí, y decía, ya a esta altura no sabemos en qué discutir, si es lo que está en el borrador o lo que está en la declaración. En el fondo yo le decía, mira, Marco Enrique, al final cada vez me queda más claro que tú estás más cerca del rechazo, pero no te atreves a decirlo, porque él mismo reconocía la gran ambigüedad que genera este texto. Y al final otra cosa, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a un programa de televisión, El País que Queremos, en Televisión Nacional, el convencional Ignacio Churra me acusó de mentiroso, de decir una fake, por el estado porque de- según él el estado de de emergencia emergencia. estaba. Acá reconocen directamente Estaba en el que estado hay de que calamidad, incluir el estado de emergencia. Algunos Te chispearon chispeo los los dedos dedos, te también. chispeo los dedos que no estaba, y esto lo reconoce, esto demuestra que muchos de los que nos salieron a acusar de fake, de falsas noticias, ellos eran los que estaban mintiendo, señor Stingo, señor Atria y muchos otros. Disculpen, Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Nuevamente. Salud. Acuerdo. Decisión sobre algo tomada en común por varias personas. 2. Conformidad o armonía entre personas o aceptación de una situación, una opinión, etc. Cuando hay un acuerdo y a las 4 horas que toman ese acuerdo sale alguien
que sale firmando ese acuerdo, como el señor Telier, que tengo respeto, que es el Presidente. presidente del Partido Comunista. Más Y, grande de la coalición de gobierno. por supuesto, con mayor cantidad de militantes. Y una misma persona que firma el acuerdo dice que no puede garantizar ese acuerdo, significa que no era un acuerdo. O sea, no hay que ser abogado. Algo pasa ahí, no sé si me entiendo. ¿O será que yo tengo un diccionario distinto? ¿Tengo que entender las cosas de otra manera? ¿Es la posverdad? No sé, pero cuando yo miraba así y decía, pero ¿cómo nadie le dice? Entonces, ¿para qué firmó, pues, weón? Si no estaba de acuerdo. Y es legítimo que no esté de acuerdo. Es legítimo que él diga, yo no estoy de acuerdo con esto. Natalia Piergentili dijo algo, yo no estoy de acuerdo. Paulina Bodanovich del Partido Socialista. ¿Por qué no te callas? Sí, y ahí también sale Daniel, y creo que... Daniel Jadwe. Sí, perdón. Y Daniel Jadwe yo encuentro que fue porque Daniel sí podía hablar, porque él no firmó, no sé si me entiende. Claro, sí. Es PC, pero él no firmó, entonces es un ciudadano y tiene derecho a expresarlo. Además que no fue un acuerdo de los consejos generales de los partidos, entonces aún más complejo, porque son firmas individuales. Claro. No Pues puede tú tienes ser, que dar explicaciones. no puede ser O sea, institucional. no, pero es que fue del terror. Si esto me recuerda tanto al acuerdo del 15 de noviembre, donde están todos los presidentes de partidos, pero también había... Yo dije, a ver, aquí están todos los presidentes de partidos. Sí, me resulta lógico. El Partido Comunista se restó, no porque no quisiera, sino porque no estaba de acuerdo con la regla de los 2/3, querían 2/3, pero se restaron. El Frente Amplio, que no es un partido, sino que son 5 partidos distintos, estaba con Revolución Democrática y Convergencia Social. Los otros no fueron. Pero yo decía, ¿y qué hace Gabriel Boric ahí? Si Gabriel Boric no es presidente de ninguno de los partidos, ¿qué hace firmando? Y yo decía, bueno, ahí da cuenta de que él es un diputado de la República, firmaba. Bueno, yo después supe por qué llegó a firmar, digamos, pero es un tema que al menos lo valoro en sí mismo, entendiendo que es un acuerdo. Pero no me acuerdo, no recuerdo que alguien haya firmado el acuerdo el 15 de noviembre y que haya salido a las horas a decir, no estoy de acuerdo. Y por eso que valoro yo lo que hizo el Partido Comunista en ese entonces, porque el Partido Comunista dijo y me encantó lo que hicieron porque fue coherente. Consecuente. Yo no voy a firmar este acuerdo porque no estoy de acuerdo. Pero ahora salen firmando y no están de acuerdo. Entonces, esta vez no se las compro. No, esto me recuerda a una frase de un futbolista que decía, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Conmigo, Caselli. Con lo que pienso. Con sí. lo que pienso. Con lo que No pienso. necesariamente con lo que pienso. Entonces, creo que... Y ahora, y buscando las causas, haciéndole el doble clic. Ese es como el eslogan del gobierno. ¿Cuál? No estoy de acuerdo con este weón. Porque recordemos ministro Jackson, recordemos el ministro elfo, Grau, recordemos... El elfo malvado. Recordemos, Camila Vallejo, recordemos Isquiasiche. Nadie está de acuerdo con lo que piensa. No, porque... Pero es que ¿sabéis lo que pasa? Es que... Esto parece como cascanueces, son vueltas de bailarinas de ballet a cada rato, una cosa maravillosa. Pero a mí me preocupa este estado de poco orden, porque viste, por ejemplo, las declaraciones del secretario, el delegado presidencial en el Biobío, Sí, el que dijo que estaba mandatado por el presidente Boric para hablar del apruebo. Eso es complicado. Lo que dice también el ministro Nicolás Izaguirre a propósito de que no vayan a pensar que los derechos se van a estar desde un día para otro si es que no están financiados. Entonces, Luego de la mágica franja del apruebo, que dice que todo se va a solucionar como por arte de magia. La Contraloría, lo que dijo hoy día sobre el ministro Jackson. Sí, pero ¿sabéis lo que a mí me preocupa? Me preocupa porque, a ver, yo quiero entender que el apruebo, y así lo entendía hasta antes de hace 2 semanas atrás, o sea, de verdad, hasta antes de 2 semanas atrás, el apruebo para mí era una alternativa sumamente válida, legítima y fundada. Tú puedes ya no estar de acuerdo con ella, pero era válida, legítima y fundada. Pero a raíz de todos estos elementos que han pasado en las últimas 2 semanas, me está entrando la duda. Pero una duda tremenda, de verdad que yo muy honesto. Más que apruebo. ¿Y por qué? Porque si los mismos que están detrás del apruebo hoy día me empiezan a decir, no, pero que aquí en esta le vamos a hacer una interpretación. En esta... Además que no habla de reformas, ojo. No, habla de interpretaciones. En la implementación de una ley futura que todavía no... O sea, al Entonces final me es entra la duda, hermano. más amarillo que... No, pero más que amarillo, me entra la duda. Ambiguo. Y me complica. Y ahí nuevamente le digo, ¿qué pasa con el rechazo? Pues si la pelota ya está echada, o sea, el apruebo ya cumplió lo que debía hacer, que era decir, apruebo con reforma, aquí están las reformas que queremos. Listo. Bueno, ya hay una carta de los presidentes de Chile Vamos, hay una carta de la bancada de Renovación Nacional, entiendo. Y bueno, yo creo que aún faltan pasos. Sí. Y en ese sentido, bueno, yo creo que también otros sectores políticos podrían hacer lo mismo,
Por ejemplo, el caso del Partido de la Gente, creo que pueden tener buenas ideas también. Creo que han hecho una gran labor propositiva del rechazo, eso debo destacarlo. Bueno, la senadora Rincón con una también muy buena se ha franja. movido. Walker, sí. Sí, entonces Sí. hay de cierta manera material. No, con no, el que se y una puede cosa, trabajar. me quedo con una cosa que decía el senador Walker y la senadora Rincón. Bajar el quórum de los 4/7 no se vaya a confundir la gente. No es para reformar la Constitución del 80, es para modificar el artículo que considera que con el rechazo se acaba el 142. proceso constituyente. Ya, vamos Así a es. leerlo porque aquí es importante que con texto en mano, porque a mí me gusta siempre que sea así. Oye, mientras Rodrigo busca, ¿le ha gustado la franja? Mira, yo creo que falta más contenido, un poco sensiblona. Me ha gustado la del PDG, la encuentro más ciudadana, más directa, con Que está algunas con está más propuestas, conectada. Sí. menos Está haciendo harto guiño usted, marquetera y ¿cómo se Está llama? cariñoso. Oye. Pero eso sí, la de la prueba ya es una cosa de locos, porque el señor Daniel Muñoz, hablando, por ejemplo, del artículo, si no estoy mal, el 152, que dice que para postular un cargo público hay que estar limpiecito. Yo no sé qué leyó, parece que el señor Daniel Muñoz leyó la guía mula, la guía práctica, el manual Avon, como le digo yo. No leyó bien el artículo porque el artículo se refiere solamente a algunos delitos específicos y se planteó incluir, por ejemplo, delitos terroristas, se omitió el incluir narcotráfico. el tema del narcotráfico. O sea, hoy día tenemos un riesgo real de postulación de personas que fueron condenadas por narcotráfico, lo cual me parece gravísimo. Bueno, yo creo Pero que la imagen de él se dañó mucho con el tema de la lista del pueblo. Sí, lo que pasa es que hoy día, bueno, vamos a leer el 141 inciso final. Y la Dice, gente no es tan lesa. si la cuestión planteada a la ciudadanía, 142 de la Constitución, inciso final, artículo. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fue rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Ese artículo se quiere modificar para decir que en el caso que gane la opción rechazo, el presidente dentro de los 30 días tendrá que presentar un proyecto de ley para darle continuidad al proceso. ¿Por qué? Porque en octubre del 2020 la gente votó que quiere una nueva constitución, pero no dijo que quería que la escribiera necesariamente la convención que hicimos ahora. Hay que hacerla, hay que hacerla. ¿Qué es lo que dijo Boric? Que Sí. iba a ser sí o sí una convención constituyente, la gente estaba con mucho miedo. Sí, pero esa Yo creo que es su eso- idea. No tiene sustento legal hoy día. Eso no depende del presidente. No. Así Y- como y- tantas cosas que ha dicho, así como hoy día señaló que él garantizaba que se iban a cumplir los puntos del acuerdo de la prueba a reformar. ¿Garantía de qué, señor presidente? A ver, vamos- Entienda primero sus atribuciones Mira, y vamos- su capacidad. Si usted no es un rey, no es un emperador. ya que está ahí en esa, me vuelvo a enganchar en televisión. Por Porque favor. estaba ahí hablando de la potestad reglamentaria, Sí, ¿cierto? porque el Ya. otro día lo dijo Felipe Arboe, Sí. en algún momento lo habíamos discutido, pero lo discutimos Profundicemos. respecto de la bandera, de los emblemas nacionales, del himno, que creo que es bastante grave. Miren, yo le- Atención, vamos a hablar sobre potestad reglamentaria extendida del presidente en relaciones con materia de ley. miren, yo les voy a para una explicación previa muy cortita. En el principio de separación de funciones está el poder ejecutivo, que no es poder, la función ejecutiva, que es la función que está a cargo del presidente de la República, los ministerios, la subsecretaría y los jefes de servicio, ¿correcto? Correcto. La segunda función es la función legislativa, que hoy día está a cargo de generar las leyes, que está Cámara de Diputados, Senado, y en el proyecto de nueva Constitución va a ser Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados y la Cámara Territorial, la Cámara de las Regiones. Y está el sistema judicial, que en la Constitución del 80 se llama Poder Judicial, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Juzgados de Primera Instancia, Penales, Civiles, Laborales y Familia. ¿Ya? Y los tribunales especiales, el Tribunal Tributario de Enero, el del Medio Ambiente, el de la Libre Competencia y tribunales que no son parte del Poder Judicial, los juzgados de policía local que ustedes ven en las comunas, pero que sí tienen la supervigilancia, la Corte de Apelaciones. Y están además las municipalidades, en la Constitución del 80, las municipalidades que son órganos autónomos y los gobiernos regionales. 16 gobiernos regionales desde Arica, Parinacota hasta Magallanes. ¿Listo? Cada uno de esos funciones, que usted le llama poderes, en este caso poder ejecutivo, legislativo, judicial, tiene que tener un principio de separación de funciones para que no hagan lo mismo. Y tienen que controlarse entre ellos, porque eso es una forma de proteger a la democracia. ¿Correcto? En el caso del poder ejecutivo, Contrapeso. así. contrapeso. En el caso del poder, ¿qué es lo que hace el poder legislativo? Vamos a ir de atrás para adelante. El poder legislativo, recuerda que ya le explicamos que los diputados, las diputadas, me voy a hablar en femenino, las diputadas legislan, representan, porque el Estado les paga unas lucas para que una vez una semana al mes salgan a recorrer y a escuchar a su gente, que se llama semana distrital, y además fiscalizan actos de gobierno. Eso es lo que hacen los diputados y diputadas. Las senadoras legislan, representan, pero también el Estado les paga una cantidad de dinero para que vayan a escuchar a sus ciudadanos en la circunscripción, que es más grande,
¿ya? Y que además sirvan de, ellos no fiscalizan actos de gobierno, sino que lo que hacen es sirven de jurado en las acusaciones constitucionales y también dirimen conflictos de autoridades político-administrativas de rango superior. Por ejemplo, la Corte Suprema con el Tribunal Constitucional. Ellos lo dirimen. Eso es lo que hacen hoy día. Y el Poder Judicial resuelve conflictos que se pueden presentar entre particulares o entre particulares y el Estado. Esa es la forma que tiene de controlar el Poder Judicial a los actos de gobierno, cuando son ilegales, contrario a ley. Es la forma que tiene el Parlamento de controlar los actos de gobierno a través de los diputados. Lo que dice el Cote es que ha pasado piola lo que estaba diciendo el ex colega Sandón. Colega, pues hoy día comparten, Sí, comparten no somos panel. colegas, somos colegas. Y yo lo que entiendo es que yo creo que esto justifica el por qué el presidente Boric está tan vuelto loco por el apruebo. Claro, y aquí, miren qué es lo que está... ¿Alarma? Alarma sí, alarma de pelo en la sopa. sopa. Una forma que tiene el sistema democrático de poder protegerse de las atribuciones que se le entregan al presidente de la República, a la presidencia. Recuerden, para la Constitución, para ambas. El presidente es el jefe de gobierno, el jefe de gobierno, bien digo, es el que representa al gobierno que administra los bienes de todos y es el supremo administrador. Jefe de gobierno implica que es el responsable último de lo que hacen los ministros, subsecretarios y todo el aparataje del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente es el que manda, el presidente es el que responde. Okay. Y además el supremo administrador. Pero una de las formas de proteger a la democracia es que existen ciertas materias que solo pueden ser vistas por el Parlamento, por ley, porque se entiende que es muy peligroso dejarlo en manos de una sola persona, que es el presidente o la presidenta. La Constitución del 80 dice que son estas. Una, las que en virtud de la Constitución deben ser materia de ley orgánica, evidente. Las que la Constitución exija que sean reguladas por ley, evidente. Las que son, este es el artículo 63 de la actual Constitución. Las que son objeto de... ¿De la actual o la propuesta? No, de la actual. Ah, ya. Las que son objeto de codificación civil, comercial, penal, evidente. Por eso cuando yo les digo que el Código Penal es una ley, el Código Civil es una ley, el Código Procesal es una ley. Las materias básicas relativas al régimen jurídico, laboral, sindical, previsional y seguridad social, ley. Las que regulen los honores y grandes servicios públicos, o sea, otorgarle una pensión de gracia o otorgarle la nacionalidad por gracia a una persona. Esos son por ley, hoy día. Las que modifiquen la forma característica de los emblemas nacionales, o sea, que hoy día saquen al cóndor, al huemul o que modifiquen la bandera. Hoy día es por ley. Escúchenme el hoy día. Cada vez que yo diga hoy día es porque ustedes van a saber por qué digo hoy día. Sigamos. Las que autoricen al Estado y a sus órganos y a las municipalidades para contratar en préstito los que deban estar destinados a financiar proyectos específicos. Hoy es por ley. Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que comprometan en forma directa o indirecta el crédito o responsabilidad del Estado. Hoy es por ley. Las que fijen normas con arreglo a las cuales la empresa del Estado o aquel que tenga participación deban contratar en préstito los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, su organismo o empresa. Evidente, para no endeudar al Estado ni Inflación. comprometer. Exacto. 10. Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado, municipalidad o sobre su arrendamiento. Por ley, porque son bienes públicos. 11. Las que establecen o modifiquen la división política o administrativa del país. Evidente. Crear una región. Imagínense, aquí era por ley. Crear una región es por ley. ¿Cierto? Crear una nueva provincia es por ley. Listo. Sigamos. 12. Las que señalen el valor y el tipo de denominación de las monedas. Ya no le vamos a poner moneda, le vamos a cambiar el bolívar. Se va a cambiar. Es por ley. 13. El petro. Ni se rieron. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Para que no Las sufra que se fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz y guerra, por ley. 14. Las demás que la Constitución señale como iniciativa exclusiva del presidente de la República. Iniciativa. O sea, todas las que eroguen gasto, o sea, las que signifiquen gasto, esas eran todas por ley, evidente, y tenían iniciativa exclusiva del presidente. 15. Las que autoricen la declaración de guerra a propuesta del presidente de la República, por ley. 16. Las que concedan indultos generales o amnistía, por ley. 17. Las que señalen la ciudad en que debe residir el presidente de la República y celebrar su sesión en el Congreso, por ley. 18. Me quedan dos, tranquilo. Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública, por ley. 19. Las que regulen el funcionamiento de lotería, hipódromo, apuestas en general, por ley. Y toda norma de carácter general y obligatorio que estatuya las bases de un ordenamiento jurídico, por ley. Entonces ahora, yo me hice un pequeño cuadro, a mí me encanta hacer estos cuadros. Entonces ahora yo quiero ver que ustedes me sigan, porque yo soy un mentiroso, entonces ustedes no tienen que creerme nada de lo que yo digo. todo esto por ley. Entonces ahora ustedes van a ir al proyecto de nueva Constitución y van a ir al artículo 257 que dice solo en virtud de una ley se puede, y van a ir al artículo 259 que son leyes de concurrencia presidencial necesaria. Y cuando ustedes hagan ese parangón van a detectar, uno,
que la facultad que hoy día existe en la Constitución del 80, en el artículo 63, número 1, que dice que las que en virtud de las leyes sean objeto de orgánicas constitucionales, ya no está. Pero eso es lógico. Es lógico, ¿por qué? Porque ahora ya no existen las leyes de quórum en el proyecto de una constitución, porque ahora las leyes son de quórum simple. ¿Sí? Que es lo que hablamos el otro día Sí. del DL. Del DL 3500. O sea, hoy día ya a usted le van a cambiar su derecho, ya no por quórum, sino se lo van a cambiar por una ley de quórum simple. Peligroso. Pero se entiende. Basta que haya una mayoría, ¿no? Sí, se entiende porque hay un cambio de diseño. Podrían cambiar la ley que regula la propiedad de pensiones, Sí. el DL Ya, 3500. y aquí quiero hacer un parangón. ¿Qué significa que algo no sea regulado por ley? Si no es regulado por ley, la Constitución establece que toda norma, toda materia que no sea regulada por ley puede ser regulada por el presidente de la República. Por Y el decreto. presidente de la República tiene un poder que se llama potestad reglamentaria autónoma o potestad reglamentaria derivada. La potestad reglamentaria autónoma es el que el presidente tiene para regular todas aquellas materias por decreto a su sola firma, en todas aquellas materias que no sean materia de ley, ¿correcto? Y la potestad reglamentaria derivada es aquella que le otorga el Parlamento al presidente para que Reglamento. regule materias que son de ley, pero el Parlamento le dice, te doy permiso para que la regule por un año. Eso se llaman DFL, los decretos con fuerza de ley, ¿correcto? Entonces, ustedes todo lo que no vean acá puede regularlo el presidente por decreto. Vamos, el artículo 63, número 5 de la Constitución del 80 dice la que regulen honores públicos y grandes eventos. Esa no está en la Constitución del 22. ¿Qué significa en el proyecto? Que hoy día yo podría darle un gran honor a alguien de la ONU y no tengo que pedirle permiso al Parlamento. A Evo Morales, por ejemplo. Por ejemplo, o a García Álvaro Linera. García Linera. Ahí tenía el Uy, ejemplo. maravilloso. Lindo, ¿ah? Y es El- por decreto. El papá de la Pero, plurinacionalidad de esta cabro, Constitución. esta sí, y me van a perdonar, pero esta sí, que quiero que cualquiera que no está mirando me deje mentiroso. ¿ah? Esto es Porque- tremendo No, esta- pelo no, en la sopa. No, es que esta es pelo en la sopa. hermano. ¡Alarma de pelo en la sopa! En la Constitución del 80, la modificación de la forma de las características de los emblemas nacionales, himno, signos, la estrella, la bandera, los colores, si quería modificarlo en materia de ley. Hoy día no está considerada en la Constitución del 22. O sea, hoy día, Por ende, por ende, el presidente tiene la facultad de hacerlo a su sola firma. O sea, hoy día lo que señala es que se mencionan los emblemas, pero Sí. no su forma o contenido. No. Ese es A el ver, problema. tú mencionas los emblemas en la Constitución, ¿cierto? sí. Listo. Pero la pregunta es, yo no estoy diciendo que pueda quitar algunos, porque sino que la pregunta es, ¿puede agregar otros? Y puede darle el mismo rango a dos emblemas, el de Chile y el del Estado plurinacional de Mapuche. No, eso no. ¿Por qué? Porque eso está establecido está establecido en el artículo que los emblemas Veamos. nacionales son la bandera, el himno y el escudo nacional. Yo lo que creo es que el problema que tiene eso, que al no remitirlo a la ley, No, pues no lo remite a la ley, eso es lo que te trato de lo decir. menciona, pero no menciona la forma. O sea, No, pues si no lo eventualmente el dice. presidente podría determinar que la bandera es sin estrella, que en vez de tener Eso los ya, tres colores, tiene color negro y blanco, como la que veíamos en Porque en habla de nuestro bandera, social. no dice cuál. Sí, Ahora, si y el es negro y escudo, blanco con un indio al medio. Ah, ya. hermoso. y el escudo podría tener al pelado Bade, por ejemplo. Ya, bueno, eso es lo que te trato de decir. El artículo 13 dice, son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional, ¿cierto? El 2, el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. ¿Cuál es el formato de cada uno de esos emblemas? No se establece. No se establece. Hoy día... Además que no hay un anexo que diga, Exacto. esta es la El bandera tema, de el tema Chile. hoy día, claro, En base a este artículo, este es alguien me puede decir que lo estoy el himno. mirando, que lo estoy mirando debajo del agua, pero ese es mi trabajo. Podríamos tener ¿Vale? a Marcianeque. Bueno. Ya, el 8 Autor del dice, himno. la que autorice la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer de forma directa o indirecta el crédito o responsabilidad. Esa no está considerado porque ahora se habla del Estado regional autónomo, donde cada una de las regiones va a tener autonomía normativa para darse normativa propia, fiscal para saber en qué van a gastar la plata, y fiscalizadora. Los órganos fiscalizadores de cada una de esas entidades territoriales, de los estados regionales autónomos se van a poder fiscalizar a sí mismos. Es complicadito, ¿eh? Bien complicadito. Puta. Esto es Bien. como cuando el profesor le decía, toma, ahí está la prueba, usted le revisa a su compañero y su compañero le revisa a usted. O como cuando tú le pasas la tarjeta de crédito a algún conocido o te pasa o te pasan una tarjeta de crédito y te dice ser responsable. Sí. y no es tuya la tarjeta. Ah, ¿Eh?
El artículo 259 del nuevo proyecto de nueva constitución, en el artículo 259 establece las leyes que son de concurrencia presidencial necesaria. La lógica de la constitución del 80 era la ley de iniciativa exclusiva del presidente. Solo el presidente podía hacerlo. Aquí es de concurrencia presidencial necesaria. ¿Cuál es el cambio? Lo que aquí quiere decir es que esas leyes pueden ser presentadas, esos proyectos de ley pueden ser presentados por el Parlamento. ¿Y por qué se llaman de concurrencia presidencial necesaria? Porque lo que dice es que aun cuando lo presente el Parlamento, le dan un plazo al presidente para que lo patrocine o no. Y si el presidente no lo patrocina, el proyecto de ley no se tramita. Pero alguien que me va a decir, bueno, ¿por qué eso es importante? Porque el Parlamento, claro, porque el Parlamento puede presentar un proyecto de ley, por ejemplo, un retiro, que ya no se va con el artículo 45, que es el que habla de seguridad social, que dice que los fondos de la seguridad social solamente van a poder ser destinados a los beneficios que establece el sistema, y como no está establecido dentro de los beneficios del sistema el retiro al 10% ni el pago de las pensiones de alimentos. Pendientes. Entonces, pendiente significa que hoy día no va a haber retiro y no se va a poder pagar pensiones de alimentos conforme a esos retiros, porque si no existen los retiros, no hay pensiones de alimentos conforme a esos retiros. Celebran los papitos corazón. Puta, bueno, fue el terror. Y yo, de verdad, ahí, A nivel constitucional. aplauso para la cata. Hoy día a nivel constitucional. Pero lo que trato de decir acá es que la ley de concurrencia presidencial necesaria son que pueden ingresar por el Parlamento. Imagínense, el Parlamento le dice al presidente algo que el presidente cree que no es correcto porque va a generar un gasto innecesario o un gasto que es peligroso, y el Parlamento lo hace por un tema político y lo ingresa y después le pone toda la gente a la opinión pública encima. El presidente va a terminar poniendo su firma, su patrocinio en una ley que él no cree. Y lo va a hacer precisamente, ¿por qué? Porque la ciudadanía va a presionar. Y eso transforma al presidente. ¿A dónde queda la facultad de administración y la facultad de libertad del administrador? No hay libertad, po. Aquí el presidente va a tener que hacer lo que le pidan las masas. Y eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque el presidente después tiene que responder por lo que haga. Ahora vamos al artículo 261 del nuevo proyecto de la nueva constitución. Solo son leyes de acuerdo regional. Y aquí dice las que reformen la constitución, las que regulan la constitución. Y esta es muy bonita. Porque estas, que cuando yo las veo, son leyes que pueden, necesitan acuerdo regional. O sea, además de tener al Parlamento votando, también tenemos a la Cámara de las Regiones, que es la que representa a las regiones. ¿Cierto? Sí. Y alguien puede decir, qué bonito, por supuesto, es precioso, que es el 12-1, ¿vale? Pero ahora yo quiero que ustedes, cuando hagan el análisis, lean las disposiciones del 256 del proyecto de nueva constitución, ¿ya? Y el 263. ¿Por qué? Porque ahí lo que se establece es que cuando hoy día si existe una diferencia, hoy, con la constitución del 80, si existe una diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, ninguno de los dos pesa más, porque son cámaras de espejo. Se tiene que nombrar una comisión mixta, mitad diputados, mitad senadores. Y si la comisión mixta no llega a acuerdo, no hay ley. O sea, ninguno de los dos pesa más. Artículo 272. Vamos a poner número 2, 27292 del proyecto de nueva constitución. Aquí nos vamos a poner el ejemplo de que el Congreso de Diputadas y Diputados tiene un proyecto de ley que la Cámara de las Regiones no le gusta. Por algo. La Cámara de las Regiones que representa a las regiones. ¿Correcto? Que no le gusta por alguna situación particular. Senado chico. Sí, que el Senado chico. Sí, bien chico en realidad. Mira. El Senado papel. El artículo 2. Ahí estamos en el procedimiento legislativo. Artículo 272, número 2. Si el Congreso, que es el Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputadas, rechaza una o más de las enmiendas o observaciones que le hiciera la Cámara Territorial, se convocará una comisión mixta. ¿Cierto? Igual que hoy día. Sí. Que propondrá nuevas enmiendas para resolver la discrepancia. Listo, no hay cambio. Punto seguido. Estas enmiendas serán votadas por la Cámara y luego por el Congreso. Si todas ellas son aprobadas, el proyecto será despachado para su promulgación. En la comisión mixta estará informada, está el número 3. La comisión mixta estará formada por igual número de diputadas y diputados y representantes regionales. La ley fijará el mecanismo para designar los integrantes de esta comisión y establecerá el plazo que debe informar. De nuevo, cada informe dentro de plazo, se entenderá que la comisión mixta mantiene las observaciones originalmente formuladas por la Cámara y rechazará las del Congreso y se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. ¿Cierto? Sí. Luego, nosotros vamos al 273. La pregunta es, existe, y aquí yo les voy a decir, ¿qué creen ustedes que pasa si es que la
el proyecto, que es un proyecto que tiene concurrencia, ¿cómo es la palabra que dice? Concurrencia de acuerdo regional. Es insistido por mayoría por el Congreso Plurinacional de Diputados y Diputados, prima lo que dice el Congreso por sobre lo que dice la Cámara de las Regiones. Eso es gravísimo. Bueno, este es del terror. ¿Tú sabes O sea, lo que significa eso? Regionalización de cartón. O sea, los mataste, ¿ah? Los mataste. O sea, les quitaste atribuciones al Senado, que es el órgano que representa a las regiones Artículo 273. equiparando a los Gracias. sectores más densamente poblados. Para ir cerrando ya. Y además la insistencia. Es lo que dice el COTE, o sea, artículo 273, número 2, perdón, no era el 272, me equivoqué, porque lo tenía subrayado. El 273, número 3. La Cámara, se refiere a al Congreso Plurinacional de Diputados y Diputados, Así es. contará con 60 días desde que recibe el proyecto del 261, o sea, el acuerdo regional, ¿cierto? Cosas que le interesan a la Cámara de las Regiones. Recibe el proyecto para formularle enmiendas y remitirlas al Congreso, ¿cierto? La Cámara Territorial contará con 60 días desde que recibe el proyecto. Pero esos son para los proyectos que no son de concurrencia regional. No, por eso. No, que Para los demás. Para los demás. Pero mira, dice, la Cámara contará con 60 días desde que recibe el proyecto para formularle enmiendas y remitirlas al Congreso. Sí. O sea, recibe lo del Congreso. En las materias que no son de concurrencia regional. En materias que no son de Importante concurrencia ser presentes. Sí. En materias que no son de concurrencia nacional, y tiene 60 días para devolverlo, ¿cierto? Para hacerle observaciones y enmiendas. O sea, el Congreso, podrá aprobarlas o insistir en el proyecto original con el voto favorable de la mayoría. Si dentro del plazo señalado la Cámara no evacúa su informe, el proyecto quedará en condiciones de ser despachado. O sea, dice que aun cuando la Cámara de Regiones le despache observaciones, el Congreso puede insistir con el proyecto original, con lo que ellos querían. Que con la evidentemente mayoría. lo va a hacer. Pero evidente, po, weón. Y con eso, Si ya llegó a la Cámara de las entonces, ¿ahí Regiones, lo que es significa por eso? mayoría. Que mataste a la Cámara de las Regiones porque el Congreso Plurinacional es el que les pone la pata arriba. O sea, no existe. No, En, y ya, en po. todas las materias que no son de Espérate, concurrencia es que- regional. Es que cuando el COTE dice eso, ahora vámonos ya y hagamos el parangón. Cuando tú ves las materias de concurrencia, son leyes de acuerdo regional. ¿Tú crees hoy día que todas las materias, dice solamente en virtud de una ley, que las del 264, que dice lo que son las materias de ley, son iguales a las de acuerdo regional? No todas las materias que puede ver el Congreso las puede ver la Cámara de las Regiones. Por ejemplo, propiedad, solamente el Congreso. La Cámara de las Regiones no tiene atribuciones. Claro. Pensiones y seguridad pensiones y seguridad social. Sí. No puede verla la Cámara de la Región. Entonces, en esas tres materias, que son importantísimas, va a opinar, o sea, va lo que diga el Congreso. Entonces alguien me puede decir, pero bueno, Rodrigo, ¿y eso por qué importa? Importa por lo siguiente. El Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados va a ser conformado proporcionalmente al número de habitantes de las distintas regiones. ¿Cuáles son las regiones que tienen más número de habitantes? Las conurbaciones. Metropolitana, Quinta y la octava. Y la octava, y eventualmente la otra conurbación que es la Serena-Coquimbo. Ahí tenía. Claro. Entonces, esas cuatro regiones... Pero principalmente la región metropolitana. No, la metropolitana, la de Valpo y Concepción. Entonces, esas tres regiones van a pesar porque tienen derecho a insistir y además tienen derecho a ver materias que la Cámara Territorial no tiene derecho a ver. ¿Dónde está la regionalización ahí? ¿Me pueden decir? Inutilizamos, y ahí esto lo dijimos ya, aquí dijimos que eso era ponerle un bozal, o ponerle y dejar sin voz a las regiones. Bueno, ahí volvemos a tantos temas. Fue el terror. Y ahí el Senado, por ejemplo, el tema de seguridad. El Senado era mejor garantía para las regiones, porque los senadores, y no es que lo esté protegiendo bajo ningún punto de vista, pero el Senado realmente era una cámara territorial, porque eran elegidos por la circunscripción, no por distrito. Era comuna, varias comunas forman un distrito, varios distritos forman una circunscripción. Las circunscripciones eran por todas las 16 regiones, realmente ellos representaban. Hugo Gutiérrez, por ejemplo, de Tarapacá. Sí. Ahí tenés Felipe Arboe, del Ñuble, que es lo que más conozco. Yo esto una vez se lo dije a Hugo Gutiérrez y se me fue por la patinó. rama. Me patinó en Iquique y esto yo creo que vuelve a demostrar un gran defecto que tiene esta constitución de cosas que nosotros hemos hecho ver. Se consagran derechos por un lado que suenan muy bonitos, pero después por la puerta de atrás lo destruyen. Por ejemplo, temas de seguridad, quitan atribuciones, quitan el estado de emergencia, quitan el reconocimiento de las policías. El tema, por ejemplo, de la integridad territorial.
Por el otro lado, la rompen con el tema de las autonomías territoriales indígenas y el reconocimiento del derecho constitucional internacional que podría permitir la declaración de la independencia de algunas de esas Sí, po. autonomías del Estado de Chile. Y así, ¿cuántas otras materias que, al menos yo, echo de menos Mira, tremendamente y yo- de la declaración Vamos, que hizo en la escúchame, prueba y reforma? yo este tema lo conozco, y ustedes saben que se lo iba presentando, yo este tema lo conozco hace mucho tiempo. Lo hice ver en el debate y yo les pasaba, yo hacía estos cuadros comparativos que a mí me gusta porque creo que ayudan mucho, aportan valor, y yo se los pasaba a los convencionales. De todos lados. De todos lados. No. Y mira, a mí, yo aquí, y también, para que sepan, todas estas cosas que yo hacía, y aquí tengo al cote de testigo, yo estas se las pasaba a Baza, a Jaime, y después se las pasé a Gaspar. Domínguez. Y además, sí, y además se la pasaba a gente de la lista del pueblo, Pugo, independientes no neutrales, gente del Partido Socialista. Yo compartía esta información con todos y después le llamaba al debate. Y fíjate que en un principio, cuando yo vi que teníamos estos bemoles, yo decía, pero bueno, ¿hay forma de modificarlo? ¿De corregir esto? Claro que lo había, sí. Y por eso yo hablaba del tema del apruebo. Y yo decía, no, que el apruebo te puede gustar o no te puede gustar, pero era un diseño, tenía un diseño. O sea, si tú lees esto, aquí hay un diseño detrás, que puede no gustarte, pero lo hay. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Bien abstracto el diseño. Pero existe, Cote. Pero vamos. Pero es Cote. Pero ¿sabéis lo que me preocupa hoy día? Leyendo, ya me empecé a preocupar con la carta de los 12 puntos del Frente Amplio. Pero dije, ok, porque también leí la carta de los 10 puntos de la derecha, o de Chile Vamos. ¿sí? Chile, vamos. Sí. Pero viendo el acuerdo de ayer, ahora sí que estoy extremadamente preocupado. Porque el acuerdo de ayer dice que van a implementar. ¿Tú sabes lo que significa, chiquillo? Dejar a un presidente de la República con facultad de potestad reglamentaria abierta. ¿Sabía el poder que puede tener ese presidente para poder implementar normas a su solo dedo? El emperador Boric. Y con lo errático que ha sido el no, presidente, es terrible. Y no, creo y que es sácate, muy complejo. y no solamente el emperador, como decís tú. Tú sabes que esta constitución establece la facultad de reelección del presidente de la República, excepto al presidente Boric, porque él lo pidió y se colocó. Sí, hay que ser justo. Pero la regla general es que los presidentes pueden reelegirse. ¿Tú entendí un presidente que tenga este poder, weón, y que se quiera reelegir? Lo hay en la región. O sea, bueno, sí. Ya. Entonces, claro, sí, pues, y tenía un poder. Ahí Mira, hay un ejemplo. y además va a tener un tema complicadísimo. O sea, hoy día, ¿cuál es la facultad que tengo yo como presidente? Mira, piensa, hoy día el presidente es esto. Yo hoy día soy supremo, bajo la Constitución del 80, soy jefe de gobierno y supremo administrador. Tengo a las 16 regiones y piensa que cada región tengo un hilo. Y yo tengo aquí, en mis manos tengo los 16 hilos de las 16 regiones. ¿Y cómo yo me conecto con el hilo de una región? A través de los CEREMI, que son los secretarios regionales ministeriales, que son los representantes de los distintos ministerios en las regiones. Entonces es efectivo cuando alguien dice, mira, para cambiar un semáforo, como dijo Vladimir Osevich ayer, tenemos que pedirle permiso a Santiago. Listo, eso podemos mejorarlo. Pero no hay que olvidar nunca es que si el presidente tiene la facultad tiene que revisar todo, eso tiene una explicación, porque la Constitución, el artículo 38 dice que él es el supremo administrador. ¿Cómo vas a hacer que alguien responda por algo que no estaba bajo su control? Es imposible. O sea, tú me haces responder y me dices que soy mal administrador siempre y cuando me des las facultades para administrar. Claro. ¿Cachai? Para que yo pueda responder de lo que hago. ¿Por qué? Porque lo hice de manera voluntaria y tenía todas las herramientas. Hoy día, bajo el proyecto de nueva Constitución, y aquí es lo que me preocupa, tú vas a tener una administración en los estados regionales autónomos. Cada una de las 16 regiones va a tener su autonomía porque tienen Y todo autónomo. Todo autónomo, pues si lo dice. Pero Como ¿qué? una autónoma, ¿Pero qué? región autónoma, Pero ¿y qué es lo que es autonomía la autonomía? indígena. Autonomía normativa, autonomía fiscal y autonomía fiscalizadora. Se van a autofiscalizar, van a decir en qué gastan la plata y van a tener autonomía para crear sus propias normas a través de la Asamblea Regional. ¿Cierto? Eso no lo digo yo, está. Pero, y piensa en el presidente. ¿Cómo el presidente llega a gobernar ahí? Porque le va a ir a decir a la Arica Parinacota, ¿sabe qué? Yo quiero... no, porque aquí tenemos una regla especial y aquí usted no entra. Y en Iquique, no, aquí usted entra, pero entra en esta. Listo. Segunda, las autonomías territoriales indígenas. También tienen su sistema de autonomía. Normativa, autonomía fiscal, regional. Autonomía fiscal, la autonomía normativa y autonomía fiscalizadora. ¿Cómo va a ir el presidente de la República a tratar de gobernar y administrar los recursos de todos los chilenos en esa autonomía cuando ellos pueden decir, no, acá este es el límite? Autogobierno, además. Sí, los derechos de la naturaleza, también en las zonas especiales de protección ecológica.
¿Cómo lo van a hacer si le van a decir, oiga, presidente, hoy día la naturaleza sí tiene derechos? ¿Y quién representa esos derechos? No sabemos. Puede ser la Defensoría de la Naturaleza o pueden ser grupos internacionales. No tenemos idea. Y también le van a decir, presidente, hasta aquí nomás. Yo me estoy poniendo en el caso del presidente, de la presidenta, no del presidente Boric. Porque también él lo va a sufrir. ¿Sí? ¿Quién lo sucede? Y el presidente Boris también. La pregunta es, con este texto, ¿cuál es el grado de gobernabilidad que va a tener? Pongámonos a pensar. Nulo. Es casi nulo. Nulo, lo acabáis de mencionar con una lista de ejemplos. Pero te estoy dando ejemplo. O sea, el presidente hoy día puede decir, ¿sabe qué? Quiero derivar fondos. ¿Hacia dónde? Hacia Arica, Parinacota. Por el tema de la migración y también a la novena región, a la Araucanía, para poder apoyar la labor policial, pero también... por ejemplo, mira, piensen el que el presidente... Ya, esta que la sí para lleva. ir cerrando. Sí, y que la lleva. El presidente hoy día tiene al ministro del Trabajo y Seguridad Social. Del ministro del Trabajo y Seguridad Social depende el CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. También el ministro tiene al ministro de Economía, del cual depende la Corfo, la Corporación de Fomento. Supongamos que al presidente se le ocurre y dice, ¿sabe qué? Yo creo que la gente de la Araucanía necesita más capacitación y también necesitamos meter más lucas para fomentar el emprendimiento. Corfo, vaya para allá, CENSE, vaya para allá, y allá le van a decir, no pues, no presidente, no pasa nada. Aquí tenemos reglas claras donde nosotros no permitimos que usted haga eso, sino que tiene que hacerlo a través de nosotros. Chucha, pero los lemas. Si el presidente hoy día quisiera, hay un levantamiento y un alzamiento y quisiera mandar a fuerzas policiales o fuerzas armadas para decir, vamos a parar, no puede, porque no tiene el estado de excepción constitucional de emergencia. Y entonces la pregunta es, ¿qué facultades va a tener el presidente para ser supremo administrador? ¿Qué va a administrar? Y eso yo de verdad... Y tiene esa contradicción que por un lado tenía una amplitud tremenda por los decretos y por otro lado se reducen sus capacidades. Pero ¿cachai? Y a mí, insisto, esto no me causaba tanta preocupación. Es un motor con pistones... Porque yo Va a reventar. creía que podíamos modificarlo de verdad y estaba convencido. Y de eso no se habla en el acuerdo, ¿eh? No, nada. Si que van a hablar, si hoy día en el acuerdo... A ver, el sistema político se lo pasan Cote, por encima. Cote, ustedes saben que todos los miércoles La Moneda recibe las encuestas de todos los centros de opinión, ¿cierto? Lo Ustedes comentamos saben. acá. Listo. Hagan un parangón si no tengamos mala memoria, pues chiquillos. No, eso sí que no. Mala memoria. Revisen todos los puntos que la gente hoy día va considerando que son más preocupantes del proyecto de nueva constitución. Y fíjense el acuerdo, están todos replicados ahí. ¿Sí? Y eso es lo mismo que dijo Vlado Mirosi. Pero con una ambigüedad de loco. Dijo la Cata Pérez, la diputada Cata Pérez, cuando dicen, es que nosotros transparentamos todos aquellos puntos en los cuales hay falta de interpretación y que habían fake news de parte de la derecha. Pero eso es un juicio de valor. Pero además de eso no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Porque si tú quieres despejar elementos de interpretación, ¿qué significa la palabra interpretar? Significa desentrañar el sentido oscuro de una norma. Oscuro, o sea, cuando no es claro. Pero resulta de que en ninguna parte de este proyecto de constitución está la vivienda propia. Por tanto, si usted la agrega dentro de un punto, usted agregó algo que aquí no estaba. Sí, po. O sea, usted no puede interpretar algo que no existe. Segundo, usted agregó el respeto al sistema de capitalización, que aquí tampoco existe, porque aquí habla de un sistema de seguridad social. La opción de elegir. Entonces, pongámonos de Prestador acuerdo, de salud. compañeros, pongámonos de acuerdo. Y de elegir también, Bravo. también en el sistema de salud, porque La aquí dice protección la de palabra podrá. La protección de los colegios particulares subvencionados. Subvencionado. ¿Y saben por qué lo hacen? Y aquí, esta es mía. La limitación del consentimiento indígena solamente a temas de traslado. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hubo un debate de que el artículo 66 habla de la consulta previa Y informada. con eso, de forma indirecta, reconocen que la interpretación del consentimiento puede ser Sí, amplia. pero si es así... Por lo tanto, weón, es imposible modificar pero si eso, mira, sin consentimiento. Por eso Pero espérame, me molesta ¿de qué te cuando quería habla hacer cargo? Couso, cuando sale el profesor Couso, cuando sale Sierra y salen hablando de SEA. Y yo entiendo que ellos estarán haciendo una interpretación, pero aquí hay un concepto que va detrás. Mira, a mí en la universidad me enseñaba, siempre tenía un profesor que me decía, la institución detrás de la argumentación del fundamento o el fundamento detrás de la organización, me dice, mire, usted nunca caiga en la trampa, usted pregúntese qué es lo bueno y después de que usted defina lo que para usted es bueno, recién empieza a fundamentar en base a lo bueno. Pero no se ancle jurídicamente con algo que le dijeron que era bueno y que usted empiece a buscar razonamientos para demostrar que es bueno. Y yo dije, oye, que tiene razón. Y aquí me doy cuenta de eso. Aquí no están buscando lo bueno, porque lo bueno te lo está diciendo la gente que hay algo inconsistente. Entonces, ¿qué es lo que está? Y que fueron materias que fueron rechazadas Sí, y fueron propuestas por
el sector de centro. Entonces ahora se están buscando subterfugios para tratar de probar y acreditar algo que no sale en la norma y tratar de demostrar algo que en los hechos te están declarando que no es adecuado. Entonces eso es como saber que vaya al despeñadero en un auto a 120 kilómetros por hora y en vez de meterle freno y disminuir la velocidad, bueno, apretar el acelerador. O sea, es ilógico. No hay que ser abogado, lo único que hay que tener es sentido común. Y ahí, cuando yo leo esto, automáticamente yo sé que hay que tener benignidad. Benignidad es creer que la gente actúa bien. Sí, pero de ya buena fe. esto es el colmo. No, pero a mí me mató. De verdad, yo soy súper sincero y... Una semana el presidente hostiga a una convencional por el tema de vivienda propia y a la semana siguiente su propio sector, dirigido por el presidente de la República, reconoce que van a incluir el concepto de vivienda propia. Qué impresionante. Esto realmente parece... Mira, yo después de escuchar a Rodrigo... Alicia en el País de las Maravillas. Yo después de escuchar a Rodrigo solo veo caos, caos, caos. Pero ¿cómo no le vamos a poder poner un orden? Tú sabes lo que... Mira, y con esto termino. ¿Saben por qué es tan importante, aparte de que usted se esté informado de lo que nosotros estamos diciendo acá, y por qué creemos que aportamos valor? ¿Usted se ha preguntado por qué la moneda más devaluada en la región es la moneda chilena? ¿Y por qué no es Perú? ¿Por qué el alza del dólar en Perú no es tan alta como acá y no se ha devaluado tanto la moneda peruana? Yo le voy a explicar. Y la inflación se ha reducido en todos los países salvo en Chile. El elemento inflación, la inflación es un desajuste que hay entre la producción y el consumo. Oferta y demanda. Oferta y demanda. ¿Sí? Así. Entonces, cuando tú tienes menos bienes ofertados, pero tienes un consumo promedio, significa que esos poquitos bienes se aprecian. La gente está dispuesta a pagar más. Y como lo sabe el productor, sube los precios. Pero además, ¿ustedes saben para qué sirve el dólar? El dólar sirve como una moneda de cambio internacional, porque además es la moneda de cambio del país que tiene la economía más sólida, Estados Unidos. Por tanto, es un refugio. Cuando los inversionistas a nivel institucional y las familias ven que hay inestabilidad política, lo que salen es a comprar dólares. El dólar es un bien que te sirve para gastarlo en cualquier lado. Si las empresas, y aquí síganme, si las empresas y las familias empiezan a tener temor institucional de que va a quedar la escoba, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a comprar dólares para sacar los dólares de Chile e irse a otros lugares a invertir porque esos dólares les permite hacer cambio porque se lo van a recibir en cualquier parte. Si sacan los dólares de Chile, significa que hay menos dólares. ¿Qué pasa? Cada dólar va a valer más plata hoy día porque hay menos, ¿cierto? Economía, cuando hay menos de un valor, de un bien, ese bien tiende a subir de precio. ¿Y se aprecia con respecto a qué? Al peso. Sí. Es decir, sube el dólar, baja el precio. Si baja el precio y nosotros tenemos un desajuste hoy día en la producción, hay un aumento sostenido de los precios a nivel interno. Entonces ahora ustedes entienden que cada una de estas ideas que da incerteza institucional de que no, que vamos a cambiar la Constitución, que la Constitución la vamos a cambiar, pero mire, no dice lo que dice, sino que dice esto. Porque pero no la vamos a reformar, sino que vamos a evaluar y vamos a interpretar. Todas esas cosas lo único que hace es que el sector empresario y las familias que tienen los recursos... Y los inversionistas extranjeros. Pero por supuesto, bueno. O sea, por supuesto, tú invertirías plata donde sabes que hay mucho riesgo. Y con el consentimiento indígena. Porque ellos hablaban, por ejemplo, un profesor norteamericano. Decían no, que había dicho que esto era muy suave, este proyecto espectacular. Pero si tú lees bien el documento, porque usan una parte de la interpretación, él dice que a él le preocupa profundamente el tema del consentimiento. Y esta es la demostración de que el consentimiento indígena puede tener una aplicación general, y con una aplicación general, compadre, estamos hasta la tusa. O sea, mira, y es tanto así que en Perú entendieron esto. Micrófono. Y las autoridades empezaron a morigerar su lenguaje y a dar mayores muestras de correcto orden institucional. Aquí no lo estamos dando y por eso está pagando el peso y está pagando nuestra economía. Y con respecto a lo que decía el consentimiento, mira, es así que te voy a dar un ejemplo desde lo absurdo, desde el argumento del absurdo. Para poder modificar el consentimiento, necesitas el consentimiento. Con eso se explica todo. Y ahí está. Oye, nos empezamos a despedir nosotros. Mira, escucho a Rodrigo, escucho a Manuel José y solo pienso en Alfred Pennyworth en Dark Knight. Cuando decía, algunas personas solo quieren ver el mundo arder. Así de simple. Saque usted sus conclusiones, vea Factor C, edúquese lo que más pueda, como decía la doctora Polo. Pero ahí está. Y respete para ser respetado. El conocimiento es poder, amigos míos. Esto fue Factor C, Prime. Chao, bendiciones. Gracias. Buen fin de semana.